Una nota muy importante ayer, mi queridísimo Gonzalo Oliveros. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y entre 15 y 16 estados de Estados Unidos demandaron a Apple. A ver, cuéntanos. A ver, voy por partes. No es la primera demanda que tiene Apple de prácticas monopólicas. Recuerden ustedes que ya había sido demandado primero por una desarrolladora de videojuegos, la quien hace Fortnite, y luego, en esta misma semana, fue demandado, entre otros, por Meta. ¿Por qué? Porque lo que dice... Qué gordo me veo, disculpen ustedes. Pero no te tomas lo que te di. Ahora en mis vacaciones. Ajá. Pero el hecho es de me que... aviento con tu... No, pero tienes razón. El hecho es de que lo que dicen los desarrolladores, antes de entrar a la del Departamento de Justicia, es que solo puede haber una App Store. Y como solo puede haber una App Store, eso les está ocasionando problemas porque le tienen que bancar a Apple el 30% de comisión. O sea, tú tienes que llegar y le das a Apple 30% por cada dólar que vendas dentro de su App Store, cualquier desarrollador. Y lo que dicen es que no es justo. Apple dice, no, espérame, yo te estoy abriendo la puerta de mi desarrollo y del mercado que he logrado a partir de mi penetración en el mercado para que puedan otros clientes accesar a tus servicios. Y ahí es en donde entra el Departamento de Justicia. A ver, voy a hacer un poco de memoria. Tú, Fernanda, y la gente que nos escucha recordarán que antes de que empezara el iPhone, pues era muy complicado tener, hasta la fecha, máquinas Mac, porque tienen su propio sistema operativo, tienen su propio desarrollo, etcétera, etcétera. Y no importaba, porque lo que veía Microsoft y veía Oracle y veían todos los competidores era, es un mercado de nicho. Entonces, como es un mercado de nicho, pues que se vayan en su rollo. El problema es cuando el mercado ya no se vuelve de nicho. En México no existe ese problema porque hay una mayoría de teléfonos que corren en Android y no en iOS. O de segunda mano, ¿no? También. Pero lo que importa específicamente es cuál es el sistema operativo que se utiliza. Mientras que en los Estados Unidos, 7 de cada 10 teléfonos son iPhone. Por ende, son sistema iOS. Por ende, tienen que tocar a la puerta de Apple para poder accesar. Y ahí es ahí en donde comienzan los problemas. ¿Qué dice el Departamento de Justicia? Como Apple lo que quiere es quitar la competencia, hay cosas en donde comienzan a hacer menos agradable el uso de un teléfono Android que un iOS. Te doy un ejemplo. Aquí en México, como en muchas partes del mundo, la gente utiliza como sistema de mensajería WhatsApp. O en el caso de China, WeChat, ya lo hemos platicado. O Telegram, ustedes deciden. En los Estados Unidos, lo que se utiliza son los mensajes directos, SMS. ¿Por qué? Pues porque vienen incluidos en los planes celulares de iPhone con T-Mobile, con AT&T, con Verizon, etcétera, etcétera. El problema es que si yo mando un mensaje SMS de un Android a un iPhone, le cobran. Olvídate que te cobren, llega mal. O no está encriptado. O si mando un video, como se mandan hoy en día, o fotografías, estas fotografías de tu tía de León en donde te manda un piolín y te dice, vean ustedes, si lo mando de un Android a un iPhone, llega pixeleado. O sea, llega mal. Entonces, lo que dice el Departamento de Estado es, lo están haciendo porque lo que quieren es que no usen Android y se pasen a iPhone en una práctica monopólica inaceptable. A eso agréguenle que los desarrolladores no pueden entrar de manera inmediata, que si ustedes tienen... ¿Tú en tu celular traes tus tarjetas de crédito en Apple Pay o no? No. Yo sí. Y es una maravilla. No. Pero es que regresamos. En los Estados Unidos es muy necesario. ¿Por qué? Porque yo con mi celular, que tengo en mi manita, pago el metro. Entonces yo llego y pago el metro con eso. Solo que si uso un Android, sí puedo tener una cartera del metro. Y en el caso específico de Apple, no, tengo que tener una tarjeta que vaya ligada a Apple Pay y por ende pueda yo utilizarlo. Y ahí tiene otro truco.
Recuerden que Apple ya sacó su tarjeta de crédito. Entonces, si tú tienes la tarjeta de crédito que está en el Apple Pay, pues entonces comienzas también con otro tipo de práctica monopólica. Lo que dice Apple es, no, espérenme. Yo desde siempre desarrollé sistemas operativos cerrados. Ahora resulta que durante años no les... Que porque mucha gente lo compró, no les yo importó, tengo la culpa. y ahora es mi responsabilidad. Exacto. Váyanse al cuerno. Es la esencia de mi empresa y no la voy a cambiar. Nos vemos Quien en la quiera corte. que lo compre. Pues claro. Pues, fíjate, es que este señor está diciendo desde Washington. Mary Garland. Dice, no, qué bueno que tengan la innovación, pero deben de verse obligados a seguir las reglas de la competencia. Porque Apple se aísla de estas mismas. Pero regreso. Apple dice, ¿por qué tengo que seguir las reglas de la competencia si cuando yo era el perdedor me decían, caracolitos y síguele, al fin y al cabo no vas a crecer, y ahora que soy el predominante, se quejan? Cuando eran los dominantes, era de, mira, tenemos todos nosotros. Y solo habría que recordarlo. Es cierto lo que dice Apple. ¿Cuántos de ustedes que usaban una computadora Mac, había cosas que no podían abrir porque no existía el programa? ¿Y cuándo se quejó en ese entonces todos estos? Nunca. Ahora, esto que pasó ayer, Gonzalo, le borró de su cuenta en millones de dólares, 112 mil millones de dólares, perdió ayer el mercado de Apple. No, te fuiste poquito. Fueron 1,000 millones. 2.6 billones de dólares, todavía la segunda más alta del mundo. El 4%, es que recuerden que los billones mexicanos son distintos a los billones o trillones norteamericanos. Entonces, Apple está evaluado en 2 trillones. Entonces, ayer con una pérdida del 4% de sus acciones, perdieron 1,000 millones. Híjole. O sea, para que se den una pequeña idea. Que ahora, seamos honestos, los van a recuperar en 24 horas. O sea, tampoco es tan grave para una empresa de ese tamaño. ¿Por qué? Porque también, y ese es el gran problema que ve el gobierno norteamericano y que ven los competidores, tienen un mercado ya cautivo. Es muy difícil, ya lo hemos platicado, yo lo he platicado aquí con Paco Sea, que Paco Sea sí dejó el iPhone y se fue a un Samsung. Sí, y es muy feliz con su Samsung, hasta donde recuerdo. Pero si tú tienes un iPhone, es prácticamente imposible que lo dejes y te pases a otro teléfono. No, es que tienes que cambiar la mente, tiene que tener otro ejercicio. No, pero es que además, porque el ecosistema... A mí alguna vez me ecosistema... dieron un Samsung. Ajá. Me costó mucho trabajo irme a Samsung y lo logré, pero me acabé regresando, fíjate. Y no sé si ahora yo me entendería mejor con un Samsung. Pero ahí viene la otra. El ecosistema termina por ser también lo que te atrapa, porque tú tienes aquí enfrente un iPhone, tienes un iPad, debes de tener una Mac en tu casa, debes de tener un Apple TV, o sea, y luego si tienes esos visores. Entonces, cuando tienes todo metido ahí, embebido en su nube, y tienes esta comunicación que es tan sencilla, pues ahora sí que salirte de las garras. Lo mismo sucede también con Google, no nos hagamos tontos, porque con Google también, si tú tienes todo ahí, desde tu Gmail hasta tus fotos y tu agenda y tu vida, pues es muy complicado. Que al final ese es el negocio. No nos olvidemos que estas empresas quieren ese negocio porque tienen unas bases de datos brutales. Si tienes 7 de cada 10 teléfonos en los Estados Unidos, imagínate los datos que tiene quiere Apple. decir que tienes más o menos como 200 millones de personas de las que tienes sus fotos, sus direcciones, lo que gastan, en dónde lo gastan, con quién lo conviven, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo pueden usar en la corte, ¿eh? Sí, pero regresamos. El gran problema que hay es que Apple puede decir, ahora yo soy el culpable de que hice un mejor modelo de negocios que ellos y que tengo la preferencia de la audiencia. El problema no es el problema es que les da mucho coraje que mi teléfono para el público norteamericano sea mejor que otros. Pues ahí el tema, mi querido Gonzalo. ¿Qué vas a hacer de vacaciones? Porque nos vamos a ver hasta el lunes 8. ¿Qué vas a hacer? Pues yo creo que voy a ir a descansar. El lunes 1 estaré en Guadalajara, Jalisco, en Talentland, viendo cómo se desarrolla esta feria tecnológica que se hace año con año. Gracias, mi querido Flaquiguapo.